Hola, somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia. En esta oportunidad, junto a mis compañeros Henry Cuba y Yenimar Fonseca, y mi persona, Josmari Characay, les estaremos hablando un poco sobre coloides y en particular vamos a hablarles sobre geles. Para darle inicio al tema, vamos a hablar un poco sobre la definición como tal que tienen los geles. Los geles son una sustancia coloidal, es decir, una mezcla compuesta de dos o más fases, donde la fase continua es sólida y la discontinua es líquida. También se puede decir que son coloides transparentes, que a su vez presentan una densidad similar a la de los líquidos, pero sin embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. Pues también puede decirse que ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro. Ahora está bien, como ya lo mencioné, son sistemas de dos componentes ricos en líquidos de naturaleza semisólida, debido a que las partículas brownianas están cargadas eléctricamente, hay interacción entre ellas. Esto da lugar a que forman una estructura regular, lo que a su vez da una consistencia que no es rígida como la de un cristal, pero tampoco corresponde a la de un líquido. Las características de los geles es la presencia de un tipo de estructura continua que les proporciona las, le proporciona las características de propiedades de los semisólidos. Ahora bien, dándole continuidad al tema, estaremos hablando sobre las ventajas y desventajas de los geles. Entre las ventajas que tienen los geles podemos encontrarnos que son bien tolerados, muy fácilmente lavables y producen frescor o frescura al estar en contacto con ellos. Las ventajas que nos podemos encontrar cuando hablamos de los geles es que es la incompatibilidad con los numerosos principios activos, su tendencia a la desecación, y a su vez también tenemos los bajos poderes de penetración, que son más los indicativos para los tratamientos superficiales. Existen varios tipos de geles, entre los cuales tenemos hidrogeles, que son de consistencia acuosa y utilizan como medio de dispersión el agua. También están los organogeles, que se asemejan a los hidrogeles, pero utilizan un disolvente de origen orgánico. También se tienen los aerogeles, que son geles de aspecto sólido, puesto que no presentan disolventes. Y por último tenemos los aerogeles, que son geles cuya fase dispersa es un gas. Cabe destacar que se estará hablando de ellos más adelante, un poco más profundo. En el primer tipo de gel tenemos los hidrogeles. Son geles poliméricos hidrofílicos formados por una red tridimensional que tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de agua, hinchándose y aumentando considerablemente su volumen sin perder su forma. Esto ocurre hasta alcanzar su máximo grado de hidratación o índice de hinchamiento. Cabe destacar que en estado seco un gel es un material sólido y duro, pero cuando éste entra en contacto con una solución acuosa, ésta se infunde hacia el interior y el gel se hincha hasta alcanzar un equilibrio físico-químico. Como podemos observar en la imagen, tenemos el gel original, que es el pequeño o el más pequeño que se ve, y cuando éste entra en contacto con una solución acuosa, él aumenta su tamaño de tal forma que puede aumentar su volumen, como se observa allí en la imagen. Como ya he mencionado, la propiedad más importante que tienen los hidrogeles es el índice de hinchamiento, el cual es una medida de la cantidad de fluido que puede absorber el hidrogel en su interior.
En numerosos estudios se ha demostrado que al variar la composición inicial y la densidad del entrecruzamiento del hidrógeno, este en sí afecta su índice de hinchamiento. Ahora bien, les hablaré de la clasificación de los hidrogeles. Dependiendo de su estructura química y los componentes utilizados para la síntesis de los hidrogeles, se puede decir que ellos se clasifican en los siguientes. Hidrogeles copolímeros. Estos están formados de dos o más monómeros que pueden polimerizarse, formando una cadena de composición aleatoria o formando bloques. Esto depende de la reactividad de los monómeros y además de las condiciones de reacción. Este tipo de hidrogel puede sintetizarse cuando se desea incorporar o mejorar el material resultante de una propiedad específica de uno de los monómeros. Como segundo tipo de gel tenemos los hidrogeles de redes semi-interpenetradas. Los hidrogeles de redes semi-interpenetradas o semi-IPN se forman mediante la polimerización y reticulación de un monómero en presencia de un polímero ya formado. De esta manera, el polímero queda incluido en la red tridimensional del hidrógeno. Es una de las estrategias que más se ha diseñado para mejorar así las propiedades mecánicas de los hidrogeles. Aquí en la imagen que se muestra podemos observar cada uno de los dos tipos de hidrogeles planteados. Ahora bien, también está los hidrogeles de doble red, que se componen de dos redes interpenetradas, que lo hacen suave pero resistente, por lo que se espera un mejor rendimiento en las propiedades mecánicas. Estos geles blandos y húmedos son de alta resistencia mecánica, como ya lo mencioné, baja fricción superficial y también poseen altas propiedades de resistencia al deterioro y son buenos candidatos como sus sustitutos de tejidos que soportan cargas. Aquí en la imagen podemos observar la estructura de las redes poliméricas de doble red. La primera red en azul es la más entrecruzada y la segunda red en rojo es la menos entrecruzada. Por último, pero no menos importante, tenemos el tipo de gel que son los hidrogeles híbridos. Este grupo pertenece a los hidrogeles que presentan, además de la fase orgánica constituida por las cadenas de polímeros entrecruzadas, una fase inorgánica con la que puede interaccionar físicamente, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno, o químicamente, en este caso originando una nueva estructura. Existen varias formas para su síntesis, la cual, o la más reportada, consiste en una polimerización por acción, donde se utiliza como un medio de suspensión acuosa la fase inorgánica. Los hidrogeles son materiales de gran versatilidad que permite aplicarlos en una variedad de campos, incluyendo el ambiental, donde se utilizan en el tratamiento de cuerpos acuosos y efluentes industriales contaminados para la remoción de iones de metales tóxicos o la recuperación selectiva de metales valiosos en forma iónica. Aquí en la tabla número 1 podemos observar algunos ejemplos de hidrogeles aplicados en el campo ambiental y biomédico. Para el caso del campo ambiental podemos decir que tenemos la poliacrilamina o ácido
mélico, que se utiliza para la remoción de cobre, mientras que para el campo biomédico podemos estar en los hidrogel basados en quitosano, que es para la liberación de insulina en el organismo. Bien, en este caso hablaremos sobre los organogeles, las cuales se asemejan a los hidrogeles, pero utilizan un disolvente de origen orgánico. Son definidos como sistemas semisólidos con una fase continua, hecha de un líquido hidrófobo, donde una red autoensamblada formada por un agente estructurante es responsable del atrapamiento físico del líquido. El autoensamblado se realiza a través de interacciones no covalentes, formando cristales de tipo fibrilar, lo que inmovilizan la fase líquida y forman el gel. Hay diferentes alternativas de estructuración de estos aceites comestibles. Los sistemas de organogeles se pueden clasificar en sistemas de componentes únicos o mixtos, determinados por el número de gelificadores utilizados en la preparación de los geles. Tenemos como gelantes, podemos ver en la imagen, individuales y mixtos. Los individuales pueden ser monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos, ésteres de cera, ceramidas, ceras. En los mixtos, ácido graso más alcohol graso, deserticina y más diesterato de sorbitán, epicilulosa más ésteres de sorbitán. Ahora bien, los agentes estructurantes deben gelificar aceites a temperaturas de enfriamiento y ambiente, permitiendo aplicaciones en alimentos procesados. El uso de bases lipídicas y diversos agentes estructurantes y sus combinaciones para la composición de estos organogeles se debe considerar los siguientes criterios. Como podemos ver, tenemos diferentes características. Primera sería el uso de bases lipídicas o características excepcionales de funcionalidad y estabilidad entre aceites y grasas comercialmente disponibles. El uso de agentes estructurantes a partir de materiales renovables, incluidos en la categoría de alimentos seguros para aplicación de alimentos. Las formulaciones de sistemas lipídicos con características de composición química y propiedades de cristalización compatibles con la aplicación de alimentos basados en lípidos, tales como fases continuas o emulsionadas. Bien, hablemos sobre las aplicaciones de los organogeles, las cuales se pueden emplear en una gran variedad de aplicaciones, como las emulsiones, las cuales son adecuadas en margarina, yogur, quesos, mayonesas y tal. Las variadas aplicaciones para los organogeles han llevado a un mayor interés en esos materiales, por la gran diversidad de estructuras microscópicas. Hablemos sobre los productos de cárnico procesado, las cuales pueden observar en la tabla, aplicando diferentes tipos de aceite y un gelante. Los dos aspectos que se consideran al usar sustitutos de grasa en productos cárnicos son la reducción en el contenido total de grasa, hablamos de calorías, y la mejora del perfil de esos ácidos grasos. El primero se logra principalmente reemplazando una parte sustancial de la grasa animal en el sistema de emulsión estructurada, que consiste en un aceite líquido y agua gelificada. Mientras que en el segundo caso, el aceite líquido gelificado, utilizando agente estructurante, se usa como sustituto de grasa. Empleando aditivos lipídicos, se ha utilizado únicamente para estabilización de suspensiones, que son básicamente suspensiones a base de aceite, sin alterar nada de los ácidos grasos o la reducción de las grasas. Bien, el uso de estos organogeles presenta oportunidades para que la industria de la carne mejore aún más esa textura. En general se pueden fabricar organogeles más duros y estos podrían permitir que esas propiedades de dureza, cuando se toman en cuenta otros factores, que es el nivel de proteína, el tipo de relleno, esas modificaciones en el organogel se ven fuertemente influenciadas por las condiciones de elaboración de dichos materiales, las cuales resultan muy bondadosos por todas las posibles combinaciones que se pueden llevar a cabo, haciendo una buena elección del solvente, el tipo de gelificador, en la dureza y la fuerza del gel.
Bien, ahora hablemos sobre los productos lácteos, los cuales podemos observar en la tabla que se ha estudiado el empleo de distintas mezclas en productos lácteos para reemplazar el contenido y tipo de ácidos grasos presentes en el agua, como la margarina, el queso crema, el yogur, las cuales han impactado en el análisis del perfil de textura. Las formulaciones que se han utilizado para sustituir las grasas saturadas en helados, por ejemplo, han mostrado un impacto positivo importante al no modificar drásticamente las características físico-químicas. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de estas aplicaciones. Bien, los organogeles presentan características físicas únicas de gran interés para la industria tanto alimentaria como la farmacéutica por su diversidad de aplicaciones. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones se encuentran en fase de investigación, por eso vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Las ventajas principales de los organogeles comestibles incluyen su contenido predominante en alto en grasas insaturadas y bajo en grasas saturadas, la capacidad de proporcionar la naturaleza elástica de una grasa sólida, la capacidad de soportar transiciones Sol-Gel de manera simple por recalentamientos, al ser termorreversibles, la formación a bajas concentraciones de moléculas gelantes para lograr la estructuración y el desarrollo de materiales suaves basados en aceites líquidos. Ahora, en las desventajas se centra en la principal limitante de los organogeles, que es la dificultad de identificar gelantes baratos y de grado alimenticio, así como de un problema relacionado con el consumidor. Ya con esto concluimos que los organogeles ofrecen características físicas distintas de los aceites vegetales, sin influir directamente en su composición química, permitiendo ser empleados como sustituto de grasa sólida en algunas matrices cárnicas y lácteas. Bien, hablemos sobre cerogeles de carbono. La palabra cero significa seco, en la cual ocurre un secado o eliminación del disolvente, evitando o minimizando las tensiones superficiales para evitar el colapso de la estructura porosa. Cuando hablamos de cerogeles, los geles de carbono son materiales altamente porosos que se obtienen a partir de la carbonización de los geles orgánicos. Estos últimos obtenidos a partir de la reacción de polimerización Sol-Gel de un benceno hidroxilizado y un aldehído, y generalmente puede ser isocinol y formaldehído y su posterior secado. Como podemos observar en la figura, tenemos la síntesis de los geles de carbono, la cual se forma en tres etapas principales. En la polimerización tenemos la reacción de Sol-Gel. En esta etapa tienen lugar las reacciones, la adición y la condensación entre el benceno hidroxilizado y el aldehído, así como los procesos de gelación y curado. En la parte de secado, como resultado de la etapa anterior, se obtiene un gel que es sometido a un procedimiento de extracción del disolvente. Como ya en esta parte se puede obtener en condiciones supercríticas aerogeles, subcríticas cerogeles o criogénicas, que son los criogeles. En la parte de carbonización, que es la tercera etapa, después de secado, el gel seco se somete a un tratamiento térmico con la finalidad de eliminar grupos oxigenados y hidrogenados y obtener una estructura compuesta de carbono. Los cerogeles de carbono son unos materiales fascinantes cuya porosidad y química superficial pueden diseñarse a medida, lo que los hace idóneos en múltiples aplicaciones, como el tratamiento de gases, tratamientos en agua y soporte de catalizadores. Recordemos que para obtener este gel, pues, es en la parte de secado subcrítico, lo cual permite obtener los denominados cerogeles, los cuales son geles densos cuya microporosidad pueden verse colapsada durante las tensiones producidas durante el secado, pero es en la parte de secado que se obtienen estos cerogeles. La introducción de especies metálicas ofrece la posibilidad de dotar estos materiales a ciertas características, lo que lo hace más adecuado para muchas aplicaciones como la catálisis, los procesos de absorción. Vamos a decir que es como una desventaja.
pero la síntesis de estos geles implica procesos muy complicados y muy lentos, las cuales presentan muchas dificultades. Por eso la producción industrial de geles de carbono es muy escasa y costosa. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Cuba y estaré continuando con el tema de los geles. Estaré hablando en este momento en particular de los aerogeles. Y bueno, para definir un aerogel, partiremos de la definición de un gel. Como ya sabemos, gracias a mi compañera que ya hablaron del tema, un gel está compuesto por una fase líquida y una sólida. Y bueno, aquí en la diapositiva podemos visualizar un gel bastante común, que es el gel antibacterial. Y bueno, como les decía, está compuesto por una fase líquida y una sólida. Si a este gel le eliminamos la fase líquida, ejemplo, calentándolo por encima de la temperatura y presión crítica de esta fase líquida, obviamente, y dejamos escapar este fluido gaseoso, obtendríamos un aerogel. Ahora, pasando de diapositiva, el aerogel, también llamado algunas veces como humo blanco, es un sólido consistente de baja densidad, o sea, tiene muy baja densidad, pero dicho volumen, cuyo volumen es solo un poco menor que el del gel original o del gel de donde proviene, en pocas palabras. El espacio anteriormente ocupado por el líquido en un gel es ocupado por aire en el aerogel. Así que por lo tanto el aerogel está saturado de pequeños poros, de diminutos poros que contienen aire. Después de la sustitución del líquido por aire nos queda una espuma muy porosa con alta conectividad entre sus poros. Y está compuesto, o sea, un aerogel puede estar compuesto de hasta 99% de aire. Por supuesto, a esto se le debe el nombre de aerogel. Ahora hablaremos de las aplicaciones principales de los aerogeles. Y bueno, es importante mencionar que el aerogel más estudiado es el aerogel de sílice, donde el sólido es óxido de sílice, es el óxido de sílice. Y este es un sólido covalente reticulado. ¿Qué quiere decir esto? Que posee una estructura tridimensional, enlace entre átomos de silicio y de oxígeno. El gel original de este aerogel se puede producir bajo la siguiente reacción, donde podemos ver aquí en pantalla, representada aquí en pantalla, donde el tetraetoxicilano reacciona con el agua, produciendo así óxido de sílice más etanol. Como podemos observar, este gel se encuentra en una fase líquida de etanol. Algunas características de este tipo de aerogel es que su densidad puede variar desde 0,1 gramos por centímetro cúbico hasta 0,03. Por otro lado, su diámetro medio de poro es de 20 nanómetros y es el material sólido más ligero que existe hoy en día, cuyo peso es 3 veces más pesado que el aire. Y bueno, una de las principales aplicaciones que han tenido estos aerogeles es que han podido encontrar su uso en catálisis y también en aislamiento térmico. También es importante mencionar que una nave espacial, como la que vemos en pantalla, llamada Stardust, en español polvo de estrella, fue lanzada en 1999 y retornó a la Tierra en enero de 2006. Y bueno, alcanzó un cometa entre sus principales logros, es que alcanzó un cometa llamado Whale 2 en el año 2004, donde recogió polvo de cometa por impacto con trozos de aerogel de sílice de baja densidad.
O sea, esta nave recogió por medio de aerogel de sílice polvo del cometa y también recogió polvo interestelar gracias a este aerogel. Muchas gracias.